13. Vamos al versículo 44. Hay dos parábolas que merecen ser tratadas juntas. Sin embargo, pues yo las voy a tratar separado porque hay algunos asuntos exegéticos que quiero que veamos, pues, y obviamente, pues, si saturo mucho el mensaje hoy, si vemos las dos cosas hoy. Así que, aunque las dos parábolas que siguen, 44 y 45, tratan, hasta el versículo 46, tratan el mismo asunto, que es el valor, pues, del reino, el valor incomparable del reino. Pues hay ciertos movimientos evangélicos que han interpretado mal esta parábola y la han llevado a un enfoque antropocéntrico. Por ejemplo, hay una canción, La Perla de Gran Precio, de no sé si se acuerdan, Alejandro Alonso, y él cantaba que la perla era él, que Jesús encontró la perla de gran precio que era él. Pues y así mucha gente ha interpretado esa parábola de la perla de gran precio. Igual el tesoro escondido, algunos dicen que es Israel. Sin embargo, pues las dos parábolas, como comienza Jesús diciendo el reino de Dios es semejante a, entonces tenemos que entender es que Jesús está hablando del reino y no de Israel, y tampoco de un enfoque como el valor que tiene el hombre, sino que el propósito de Jesús es mostrar el valor que tiene el reino. Ya, como en la perla voy a tratar algunos aspectos exegéticos, como dije. Obviamente va a requerir un poquito de tiempo para responder algunas preguntas que haré, o sea, al texto, no a ustedes, no se preocupen. Sin embargo, pues hoy he decidido entonces solo basarme en el versículo 44, que es la parábola del tesoro escondido. Esta todavía es un poco más clara en ese aspecto, ¿no? Que de no tomarse, ¿no? Como se toma muchas veces, como refiriéndose a Israel. Aún así pondré un ejemplo rapidito, pero no será el punto en sí. He llamado a esta prédica, y espero que el Señor les hable grandemente a ustedes y a los que nos vayan a ver en el video, con esta prédica de hoy. Notemos el título: la alegría de hallar el reino de Dios. Como la palabra trata de un tesoro escondido, como un hombre encuentra, un campesino encuentra un tesoro mientras trabajaba, pues allí posee esta persona, pero realmente vemos a lo que apunta. Ven al final, al reino de Dios. Quiero preguntar, ¿cuántos aquí llegaron hoy? Y bueno, no levante la mano, esto es pregunta retórica. La pregunta retórica, pero piensen esto: ¿cuántos aquí llegamos gozosos hoy, de verdad? O sea, llegamos desbordados del gozo. Piensen, medita allí cómo llegó usted. Cuando llegó aquí, ¿llegó desbordándose en gozo o llegó preocupados, cargados? Algunos sé porque llegaron cargados por algunas cuestiones, problemas, etc. Pero otros llegaron preocupados por otras cosas, otros tal vez llegaron afanados. ¿Cuántos aquí llegamos con gozo hoy a reunirnos domingo de resurrección? Repito, no me responda, solo piénsalo. Yo estoy seguro que muchos no llegamos gozosos aquí. Estoy seguro. Y sé que tendremos problemas, pero una cuestión es llegar un día poco sacudido por los problemas. Pero hay personas que tienen la costumbre de llegar todos los domingos a la iglesia sin gozo. Yo por eso hace años puse aquí, pues cuando empezamos, que lo que se debe leer es el Salmo 100, que dice: entrar por sus puertas con acciones de gracia. Pero las veces que he llegado antes que algunos hermanos, pues yo muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, a veces sea yo el único que estoy viendo esto, pero he visto que muchas veces no se entra con acción de gracia. Muchas veces se entra con cualquier cosa menos con acción de gracia, con cualquier actitud menos con acción de gracia.
a lo que nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿Qué realmente es más importante para nosotros? O sea, en nuestra vida, ¿qué nos produce alegría realmente? ¿Las cosas del reino o las cosas de la tierra? Pensemos un momento en eso también. ¿Qué produce en nosotros más alegría? ¿Las cosas del reino o las cosas de la tierra? Tal vez puedas decir, bueno, sí, las cosas del reino me producen más alegría, pero a veces las de la tierra me afectan tanto que me impiden que vea bien la del reino. Esa respuesta, pues lo que revela que realmente son las cosas terrenales las que importan más que las del reino. La excusa o la justificación a la negativa respuesta realmente confirma que la respuesta es negativa. ¿Entendieron? O sea, ponerle el pero, lo que dice realmente es que no estás enfocado en el reino. Repito, podemos venir un día afligidos, atribulados, pero hay cristianos que tienen la costumbre de llegar siempre a la iglesia como si fuera un suplicio, una tortura. Venir a la iglesia es más una carga que una bendición. Algunos hasta representan un gasto, que si fuese posible dirían, pasa de mí esta copa, y no es necesario que yo vaya a congregarme. Pero esta parábola, hermano, yo quiero que le presten mucha atención, porque esta parábola, el Señor contrasta las cosas del mundo con las cosas del reino de una manera tremenda. Leamos lo que dice la parábola. El reino de los cielos, versículo 44, es semejante a un tesoro escondido en el campo. Y escuchen esto, que al encontrarlo, un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello. ¿De alegría por qué? ¿Pero qué es ello? Ajá, ¿qué hace? Vende todo lo que tiene y compra aquel campo que tiene el tesoro. Tiene que quedarnos en nuestra mente, tiene que quedarse en nuestra mente, el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. Es como un tesoro que se esconde, que produce alegría, hasta el punto que deja todo. Uno deja todo. Todo pierde su valor. Escucha esto, todo pierde su valor al compararse con el reino. Pero la pérdida de valor que le demos a esas cosas no nace desde la tristeza. Hermano, quiero que te enfoques en eso. No nace de la pena, no nace de la necesidad, no nace de la manipulación, no nace del conflicto. Aquí es claro el texto. Dice, y de alegría. O sea, la motivación es la alegría. Pero antes de entrar en la motivación y quedarme allí, quiero que entonces veamos primero por qué produce alegría. Y el reino de Dios produce alegría porque el reino de Dios es el verdadero tesoro. Miren que no puse allí, el reino de Dios es un verdadero tesoro, es el verdadero tesoro. No hay más tesoro verdadero que el reino de Dios. Si hay algo que vale la pena, hermanos, en nuestra existencia aquí limitada, con efectos ilimitados luego de la muerte o de la venida del Señor, es el reino de Dios. Eso es algo de verdadero valor. Digo, comparen el reino de Dios con cualquier otro tesoro y van a ver que va a perecer al lado del reino de Dios. ¿Qué tesoro consideramos nosotros como tesoros? ¿La vida? Pues la perderemos para ganar el reino de Dios. Jesús dijo que cuida su vida y no la entrega a mí, pues la perderá. Pero el que la da por mí, la ganará. O sea, el reino, inclusive la vida que perdamos nos la regresa y mejor. ¿El dinero? ¿Para ti tu tesoro es el dinero? Pues dime qué vas a comprar en tu espíritu en el más allá. ¿Qué hacían los faraones cuando los enterraban?
Y ahora vinieron en el siglo XIX y XX y le saquearon sus tumbas. Ningún centavo le tocó a Ramsés, a Imhotep, a Tutankamón, a Kenatón. Se quedaron sin nada. Sus tumbas fueron saqueadas. Nada podrán comprar en el más allá. ¿Tu familia es el tesoro? Porque también es un regalo de Dios y un préstamo de Dios. Y Dios te la puede quitar cuando quiera. O te priva de tenerlo o tenerla cuando quieras. ¿Qué es tu tesoro? ¿Tus bienes? Porque hemos visto muchos terremotos acabar con tesoros de muchos. Inclusive tsunamis. ¿Cuál es el tesoro? Un jet. Hemos visto muchos jets caer. ¿Se acuerdan del basquetbolista famoso que murió también en su avión? Y así montones de gente que su propio tesoro ha sido su tumba. Hermano, lo que tú quieres comparar con el reino de Dios va a perder, porque el reino de Dios es el verdadero tesoro, ya que trasciende no solo esta vida, sino que es el tesoro que vale la eternidad. Por eso Jesús aquí dice que ese tesoro es capaz de provocar en uno, cuando uno lo descubre, dejar todo por el reino. Los discípulos comprendieron esto bien, porque en este contexto en el que ellos viven, recuérdense, los judíos fueron invadidos por los griegos, bueno, antes de eso por los asirios, por los babilonios, luego por los medios persas, los griegos, todo el mundo invadió a los judíos. Cuando se escribe esto, estábamos en el Imperio Romano. Y a veces hay pueblos que iban a conquistar otros pueblos y los ricos lo que hacían era, hermano, no había banco, no había garantía, no había nada, no había caja fuerte, y lo que hacían era que guardaban en frascos, en cosas, diferentes tipos de envases, y enterraban sus bienes, sus posesiones, monedas, oro, joyas. Algunos salían huyendo, otros se escondían. El asunto es que unos cuando huían no volvían porque los mataban y ese tesoro quedaba allí. Y todo el trabajo de una vida quedaba allí enterrado. Esto pasaba en ese entonces. Nunca volvían a buscarlo porque no había vida para regresar por ese tesoro. Pero cuando llegaban trabajadores a trabajar la tierra, como en el caso de que cuenta Jesús en la parábola, pues trabajando la tierra empieza a ver algo, empieza a ver y encuentra un tesoro que alguien dejó allí y pensó volver y nunca volvió. Así que imaginemos este cuadro, ¿no? Imaginemos esta narrativa, esta escena, y vemos cómo este hombre se pone contento y dice, mira lo que me acabo de encontrar aquí. Vuelve y lo esconde y sale a vender todo lo que tenía, su casa, sus bienes, todo, para entonces regresar y comprar el campo que tiene ese tesoro. Ahorita vamos a ver la moralidad que encierra esto, porque también quiero aclarar una cuestión aquí. Pero lo que importa en esta parábola es que este hombre hay un tesoro tan valioso que entiende que ninguna posesión que él tiene se le puede comparar. Y hay algo también interesante, recordemos que él no lo estaba buscando, él se lo encuentra. A diferencia de la perla, que vamos a ver el otro domingo, pues la perla, hay un mercader que sí busca la perla. Pero por eso quiero detenerme, porque aunque el mensaje es el mismo, el mensaje va a ser casi igual, solo que voy a explicar por qué es igual en cuanto a las diferencias que parece tener y que mucha gente ha malinterpretado. Por esta razón, si no, hubiese sido un solo mensaje, porque en principio es el mismo. Pero mira lo que dice. Hay un teólogo que yo respeto mucho, recuerden que son hombres igual falibles, pero mira lo que dice Harold Ironside. Él dice, desde la antigüedad Israel fue reconocido como el tesoro especial de Dios. Y cita Éxodo 19:5. Dice, el mismo Señor Jesucristo está representado por el hombre que encontró y ocultó ese valioso tesoro, Israel. En el Calvario vendió todo lo que tenía y compró el campo, que es el mundo. Claro, ya en una parábola anterior el Señor hizo que el campo era el mundo, ¿se acuerdan? Pero no podemos agarrar una parábola y que gobierne todas las parábolas. Tenemos que estudiar cada parábola por el mensaje que el Señor quiere transmitir en cada parábola específica. Pero aquí Ironside, que es un teólogo de reputación, ya está con el Señor, dice, en el tiempo presente el tesoro permanece escondido.
Imagínense. Cuando Israel se vuelva Señor, entonces se manifestará como el tesoro especial de Jehová, como dice Malaquías 3:17. Y por medio de ellos vendrá la bendición a todas las naciones gentiles. O sea, ahí no se está diciendo que eso va a pasar ahorita. Y todos estos 2000 años que han pasado no importan para nada. Y encima el tesoro es Israel, y tenemos entonces que vender las posesiones por Israel, lo tenemos que buscar y alegrarnos de Israel. Por eso usted ve las iglesias hoy, banderas de Israel y estrellas de Israel y de Renfán, como dice Pacheco, y toda esta adoración como Israel. Esto se le llama realmente sionismo, porque han entendido eso. Pero hermano, pensemos, Jesús de verdad quiere decir que Israel, a quien él está inclusive atacando en las parábolas, va a ser el tesoro escondido del Señor. Un teólogo que yo respeto mucho, que se llama Vernon McGee. ¿Qué le pasó a Vernon McGee? No quiere salir, da pena afrontar su propia postura. Bueno, está bien, me gusta eso, Vernon, está bien. Pero Vernon McGee, mire lo que dice: el tesoro aquí es Israel, el campo es el mundo, el hombre aquí es el hijo del hombre, el cual se dio para redimir a la nación de Israel. Vemos nuevamente esta interpretación. ¿Y saben algo? William MacDonald, que yo menciono también mucho aquí, también cree esa postura. Warren Wiersbe, que también es otro teólogo que yo admiro mucho, pero son dispensacionales. Los dispensacionales pues tienen una postura que trata de acomodar los textos para que pueda respaldar su soteriología y su escatología. Vean lo que dicen allí: el tesoro aquí es Israel. Pero si yo voy a la parábola, no digo, el tesoro escondido es semejante, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Qué tiene que ver Israel con esto? ¿Qué tiene que ver Israel con esto? Y ven a Cristo rescatando a Israel, pero realmente no se trata de esto, porque la alegría de Cristo, escuchen esto, la alegría de Cristo al comprar el campo, que es el mundo, para rescatar a Israel, sería ponerle alegría a alguien que siempre está alegre. El asunto es cuál es nuestra actitud ante el reino de los cielos. Por eso Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que fue a un tesoro escondido, que fue encontrado por un hombre, y el hombre fue y vendió todo para comprar ese campo con el tesoro escondido, porque estaba alegre por haberse encontrado ese tesoro. Eso no puede ser Jesús jamás. Eso somos nosotros cuando nos exponemos al reino. ¿Qué disposición tienes tú? ¿Qué carácter adoptas tú cuando te topas con el reino? Esto es a lo que se refería el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:8, mira lo que dice: todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. ¿Se dan cuenta? A eso es a lo que se refiere la parábola. La parábola no está hablando de que Israel es ningún tesoro. El tesoro es el Evangelio, el reino de Dios mostrado en el Evangelio por medio de Jesucristo. Y es lo que Pablo dice: el incomparable valor de conocer a Cristo. ¿Se dan cuenta? Y de hecho Pablo buscó ese tesoro, o le salió ese tesoro camino a Damasco. Dice que Pablo iba camino a Damasco y se le apareció el tesoro. ¿Se dan cuenta? Toda la escritura nos muestra realmente que se trata del reino de Dios, el Evangelio de Jesucristo, y no se trata de un país que hoy ni siquiera es el mismo país que fue en aquel entonces, ni siquiera es la misma nación, ni siquiera tienen los valores que reinaban en esa nación en aquel entonces, ni siquiera el gentilicio hoy es el mismo. Pero la iglesia sigue enfocándose en una nación, siguiendo teologías extrañas, en lugar de entender que realmente el reino de Dios es lo importante, y que el que no tenga el reino, hermano, por más nombre que tenga, si no acepta al Mesías, pues no es parte del reino de Dios. Así que, hermanos, el énfasis aquí está en el valor supremo y comparable del tesoro. El reino de Dios no es un accesorio para nuestra vida, es el tesoro que le da sentido a todo lo demás. Si el tesoro aquí es Israel, poca aplicación tendríamos nosotros sacando de aquí que la aplicación que sacan este tipo de iglesias diciendo: oremos por Israel. Israel es el reloj profético. Pero no, hermanos, el tesoro es el reino de Dios.
Y cuando yo entiendo que el tesoro es el reino de Dios, entonces yo puedo decir que no es un accesorio, sino que es lo que le da sentido a todo lo que yo hago. Porque el reino impacta cada parte de tu vida. Si el tesoro es el reino de Dios, entonces debe ese tesoro de impactar tu vida, tu trabajo, en tu colegio. Vamos, Diego, levántate. En tu colegio, en tu universidad, en cada área de tu vida, el reino debe impactar. Su valor no se mide en moneda, sino en la eternidad y la presencia de Dios. ¿Me das cuenta? Su valor no se mide en moneda, sino en la eternidad y en la presencia de Dios. Dice que el hombre vuelve a esconderlo, y aquí gente empieza a ver, hermano, las parábolas. Acuérdense que desde que empezamos con las parábolas, yo les he dicho a ustedes que las parábolas hay que entenderlas con lo que quiere Jesús transmitir y no está buscando la quinta pata al gato. Y algunos aquí, en vez de ver el valor del reino de Dios incomparable, lo que hacen es empezar a ver la moralidad del personaje. Alguien dice que el hombre era un inmoral. A esto, por ejemplo, otro que yo he citado algunas veces, John Brodus, dice: a veces se dice que el proceder de este hombre no era honrado, puesto que debería haber revelado su descubrimiento al dueño. Si se entiende así el caso, dice él, Brodus dice, debemos acordarnos de que una ilustración puede servir aun cuando el acto literal sea inmoral, como sucede en el caso del mayordomo injusto. ¿Entienden? O sea, el mayordomo injusto no es un ejemplo moral para imitar, pero para la enseñanza que Jesús quería transmitir, funciona. Por eso no podemos enfocar en cada detalle de las parábolas, sino en ver el mensaje que se quería transmitir. Igual pasa con nosotros cuando veremos luego la parábola de las 10 vírgenes. La gente empieza a buscar la explicación a cada cosa. Pero la parábola se trata de una sola idea. Tienes que estar listo porque en cualquier momento viene Cristo y los que están esperando se van. Ya no que el aceite tienes que llenarte más del Espíritu Santo, porque si no te llena el Espíritu Santo, no, eso no significa eso. Significa estar listo, estar preparado. Cuando viene el novio, se acabó. Después, ahí dicen que fueron a buscar más aceite, y entonces cuando regresaron ya la puerta estaba cerrada. No, es que pasó porque no estaban listos, punto. Por eso es que entonces dice también, hay un teólogo alemán, Johann Weiss, dice: Jesús no está enseñando cómo debieran los hombres portarse a semejante caso. ¿Escucharon? Sino que está narrando un caso de la vida cotidiana. Y como dije al principio, esto es algo que se da mucho en esa época, por cómo se vivía en aquel entonces. Huyendo una poquita, atacan por aquí, te atacan por allá. Y era algo normal. Y, ¿cómo se llama? Como dice Brodus, después argumenta Brodus, sigue argumentando sobre esto, contra esto, que piensan algunos, dice: ¿podría llamarse propiamente inmoral al hombre si pagó lo que valía el terreno por otros conceptos? O sea, igual compró el terreno, le pertenece. Nadie sabía que había un tesoro. Nadie dijo: bueno, sí, el terreno tiene un tesoro, y él nada más pagó el terreno. Nadie sabía que había un tesoro, por lo tanto eso fue pura suerte. Dice: si pagó lo que había el terreno por otro concepto, no tenía pleno derecho de sacar para sí mismo el beneficio de su buena suerte o de su destreza o de descubrir el tesoro. La transacción de la parábola está del todo de acuerdo con la ley judaica, y asimismo lo dice el Talmud. Dice James Bartley, dice: no debemos detenernos en un supuesto problema ético del hombre que descubrió el tesoro. El Talmud enseña que lo que es encontrado pertenece a aquel que lo encuentra, sea fruta o dinero. Entonces, con esto resumo la idea en Brodus. Oye, ¿qué pasa con las imágenes hoy? Qué raro. Mira lo que dice Brodus. Dice: la idea general ilustrada por la parábola parece ser esta. 2 puntos. Si alguno descubre plenamente y aprecia la ventaja del reino, del servicio de Cristo, escuchen esto, tendrá tantos deseos. ¿Escucharon? Hoy de nuevo, si alguno descubre plenamente y aprecia las ventajas del servicio de Cristo, tendrá tantos deseos de posicionarse en esas bendiciones, que sacrificará todo lo necesario con ese propósito. Repito, tendrá pocos deseos, tantos deseos de posicionarse en esas bendiciones, que sacrificará todo lo que sea necesario por ese propósito. Ese es el punto. El valor incalculable del reino. O sea, un valor que no se puede medir, que no podemos ni siquiera considerar, no podemos entender. Y que cuando uno lo reconoce, aquí viene el asunto,
Cuando uno lo reconoce, entiende el valor que tiene. Y aquí hay una pregunta, porque aquí el Evangelio también está presente. Tal vez tú le predicas el Evangelio, le predicas sobre el reino de Dios a otras personas y no entienden. Y el asunto, hermanos, es que necesitamos el Espíritu Santo para reconocer el valor del reino. Porque sin el Espíritu Santo obrando en nuestra vida, nosotros no reconocemos el valor del reino. O sea, cuando ves que alguien lo rechaza, que tú le predicas y lo rechazan, y tú dices, qué raro, ¿por qué rechazas si este mensaje es tan bonito? Es que tú lo ves bonito porque el Espíritu Santo te abrió los ojos para que vieras la belleza y el valor incomparable del reino. Amén. Ahora te pregunto, ¿el reino para ti es así, incomparable su valor? Si ustedes pueden responder que sí, pues van a ir respondiendo que sí entonces a todo lo que sigue. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién aquí el reino, escuchen, a quién aquí el reino no le parece incomparablemente valioso? ¿Quién no le parece así? A todos nos parece, ¿verdad? Qué bueno, eso es una buena noticia. Si no íbamos a orar por aquel, no, porque entonces para que el Señor revele. Pero entonces si la respuesta es sí, y tú entiendes el valor incomparable del reino, te pregunto, ¿tienes tanto deseo de posicionarte del reino y sacrificas todo lo que sea necesario para servir a Cristo? Si la respuesta es sí, la anterior, ¿por qué esta respuesta no sería sí? Respondieron que sí, tienen el valor incalculable, ¿verdad? Entonces estaría dispuesto a sacrificar lo que sea por el reino. Si la respuesta anterior fue sí, lógicamente esta debe ser sí. Pero ahí es donde tiene que examinarse cada uno y por qué su respuesta no sería sí. Ahí es donde tiene que decir, ¿por qué mi respuesta no sería sí? ¿O por qué sería sí? ¿O por qué sería, bueno, ya me atrapaste? O la respuesta sería, bueno, hoy tengo que decir que sí porque si no me contradigo. Ahora, si el Espíritu Santo es quien abre tus ojos para que veas el valor del reino, y para ti entonces no hay tantos deseos de posesionarte de las bendiciones del reino, tal vez te voy a dar la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque no estás dándole tanto lugar al Espíritu Santo que te muestra la belleza del reino y estás poniendo tu carne, tu ego por encima. No es una cosa que has perdido, escucha hermano, no es una cosa que has perdido, es una cosa que tienes que reordenar. ¿Me entiendes? Es que tienes que empezar a decir, he estado fallando en esto, me estoy escuchando más a mí que al Espíritu que me muestra el valor incalculable del reino, entonces voy a escuchar más al Espíritu. Ojo, porque te digo algo, hay una buena noticia, si tú has valorado el reino, es porque el Espíritu Santo obró. Y eso es bueno, porque si obró, está en ti. El Espíritu Santo no obra y se va, hermano. Ahora, si el Espíritu Santo obró en ti para que vieras la belleza del reino, Él mismo va a seguir obrando en ti para que lo contemples en toda su hermosura y quieras servir al reino. Así que si no está siendo tu respuesta segunda un sí, entonces no es una cosa que no haya arreglo. Hay una cosa que tienes que simplemente dejar de escucharte a ti mismo y escuchar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a mostrar que el reino de Dios vale más que todo. Vale más que todo. ¿Qué palabra vemos que dice allí en la parábola? Es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrar un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende algunas cosas, vende lo que no quería en su casa, vende algo que él veía que no tenía mucho valor, vende todo lo que tiene, vende todo. ¿Sabe por qué? Porque él descubrió, este hombre cuando vio el tesoro así, miren, imagínense la escena, el hombre, y él sacó los cálculos, hombre, yo vendo todo lo que tengo, me compro este campo y me queda para comprarme 5 veces lo que vendí. ¿Me están entendiendo? Ahora, en nuestra vida, hermano, nosotros cuando venimos al reino de Dios, todavía seguimos atados a las cosas terrenales. Todavía eso nos gobierna. Cuando entendemos que con el cielo ganamos más que eso. Porque te aseguro que la aflicción que tengas, hermano, la cosa que te perturba, la comparamos con el reino y vas a notar que el reino puede 5, 10, 15, 20, 100 veces más que eso. Hermano, sabemos que ni la muerte nos separa del amor de Cristo. Entonces, lo más peligroso de nuestra vida es la muerte. Y aún la muerte te envía más rápido a tu Señor. O sea, al final la muerte termina trabajando para el reino.
Escúchalo, escuchen esto. La muerte termina trabajando para el reino. Y para aquellos que creen que la salvación se pierde, muchas veces la muerte termina trabajando más aún para el reino. ¿Saben por qué? Porque dice, bueno, así mejor se evitó las carreras y ¡pum! Vaya de una vez algo. Antes que se pierda. Decía una pastora de la localidad que se le murió su hijo, se cayó en el baño, 20 y alguito tenía. Y el hijo había vuelto a la iglesia, de niño, de jovencito se apartó. Dice que le dijo al Señor, si mi hijo se va a perder, llévatelo. Y ya estaba empezando a andar en malos pasos nuevos. Y ahí fue donde murió, a los 20 añitos. Yo dije, oh, dura esto. Digo, en tal caso de que sea verdad, pues ahí la muerte lo mandó al Señor directo. Y la mamá quedó tranquila. Porque lo que ella no quería era ver a su hijo perdido. Pero esa palabra es dura, hermano. ¿Usted haría eso? ¿Usted haría eso? ¿Usted pediría a Dios esa oración? Señor, antes que se pierda, llévatelo. Esta pastora dice, pastor, pero es pastora, nosotros no creemos en las pastoras, pues ha demostrado mayor valor al reino que nosotros. Así es. ¿Entiendes? Así que pensemos en eso, hermano. El reino de Dios lo vale más que todo. Y bueno, luego nuevamente aparece William McDonald con sus herejías. Impresionante como lo citó tantas veces para bien. Y dice, la parábola se aplica algunas veces a un pecador que da todo lo que tiene a fin de encontrar a Cristo, el tesoro más grande. Y yo, sí, claro que sí, William, ¿sí? Pero esta interpretación viola la doctrina de la gracia, que insiste que la salvación es sin precio. Imagínense. Ahora, yo dije que el Espíritu Santo fue el que le hizo al hombre ver el valor del reino. Y eso es totalmente doctrina de la gracia. Porque el Espíritu Santo capacita, regenera para poder aceptar el reino. Y luego entonces tú empiezas a desprenderte de las cosas terrenales por valorar el reino. Lo que quiere decir eso aquí no es que tú compras el reino de Dios. Repito, la parábola tenemos que entender el punto que quiere ilustrar y no cada cosa. No es que tú puedes comprar el reino porque vas y compras, vende lo que tienes y dejas todo y compras el reino. No, lo que está diciendo Jesús aquí, ¿se acuerdan a qué le suena eso? ¿Vende todo lo que tienes? ¿A quién? Al hombre rico. ¿Cuál fue el problema del hombre rico? Que le dijo, quiero ser tu discípulo. Pero le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. Y ahí fue donde él no quiso. Él puso todas sus posesiones arriba de seguir a Jesús. O sea, cuando la parábola no está diciendo esto, que vende todo lo que tiene y compra aquel campo, está diciendo el costo del discipulado. El discipulado tiene un costo, hermano. El discipulado cuesta todo. El discipulado lo cuesta todo. Esa es la naturaleza radical del discipulado. Todo vale por el hecho de encontrar a Jesús. Así que no, McDonald's, venda hamburguesa mejor, porque no te creo. A propósito, no es ese, antes que piensen que es ese. Aquí aparece Craig Kenner. Mira lo que dice Craig Kenner, dice: la mayoría de los primeros cristianos enfatizaron que el reino está disponible para los discípulos solo por gracia. ¿Se dan cuenta? O sea, Craig Kenner dice, William McDonald, es cierto que parece contradecirse, sin embargo, nota esto, la mayoría también reconoció de los primeros discípulos que la fe genuina implica abrazar y rendirse al reino de Dios, no simplemente reconocerlo y luego pasarlo como si no existiera. Es verdad, venimos a Cristo por la gracia de Dios, pero ahí en el pasaje que cita McDonald, Efesios 2, 8, 9, ¿quién lo lee, por favor? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y a esto de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ok, no cierra su Biblia. Ahí dice, eso contradice la doctrina de la gracia, de que la salvación es sin precio. Ahí lo dice, ¿verdad? Y que por eso no es que la persona
compra el reino. Sin embargo, lo que dice Craig Kenner es que el discipulado tiene un costo. Ahora, noten, la salvación es por gracia, ¿cierto? Y ahí nos dice, no es por obra, no es por obras, para que nadie se jacte, se gloríe. A ver, Sharon, que sigue, el 10 que dice, escuchemos, el mismo pasaje, lo que sigue. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos en ellas. Entonces, ¿se dan cuenta? Versículo 2, capítulo 2, versículo 8 y 9, la salvación es por gracia, es gratis. Versículo 10, el discipulado tiene un costo. Hay que hacer obras. Para salvarte, no, ergón es trabajo, obras, o sea, es trabajar, ¿verdad? Lee lo que tienes ahí en ergón, escuchemos lo que dice nuestro hermano José en su Biblia de estudio, escuchemos esto. Ergon, obra, se relaciona con los verbos energeo y ergasomai, que significan obrar o trabajar. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Trabajo. O sea, en otras palabras, hermano, eres salvo por gracia, pero tienes que trabajar en esa salvación. ¿Cómo así? No trabajar para ganártela, tienes que trabajar porque el trabajo muestra que te la ganaste. O sea, el discipulado vale todo. Reconoce el tesoro escondido, pero tienes que responder a ese tesoro que te encontraste trabajando. No es que la salvación te la ganaste, te ganaste la salvación, pero que se gana la salvación, trabaja en la salvación. Te lo pongo así, te lo pongo de esta manera. Imagínate que tú te ganas y yo te regalo toda una hectárea, ponte de pitahaya. Menciona esa porque ya sabemos, ¿no? Que eso está carísimo. Y yo te digo, mira, Joseph, te regalo el campo de pitahaya, te lo doy por gracia. Pero si tú no lo trabajas, ¿qué pasa? Pero no quita el regalo que yo te di, se te dañó porque no trabajaste la pitahaya. Porque si tú dices, no, hombre, el pastor me dio este campo de pitahaya, yo voy a trabajar porque le va a sacar provecho a esto, tanto así que voy a bendecir a otros porque con esto voy a traer hermanos de la iglesia a trabajar en mi campo y vamos inclusive a salir y bendecir a los que tienen hambre. Noten esto, no solamente yo se sale bendecido con el regalo de la gracia, trae a otros a la gracia, a disfrutar de la gracia, trabaja en el campo y hay gracia para todo. Y no solamente se queda con los trabajadores que llegan, sino que sale a dar a comer a los indigentes que pueden comer pitahaya y que son anticancerino, antioxidante por extremismo, una cosa bárbara. Pero sale de valorar la gracia. Yo no le dije a Joseph, trabaja el campo para ver si te lo regalo. ¿Entendieron? Yo se lo regalé. Entonces, eso es lo que dice Craig Kenner. Hay gente que dice, sí, yo estoy en el reino de Dios, pero vive como si no estuviera. Entonces no está en el reino de Dios. Porque el que está en el reino de Dios contempla la belleza del reino y sabe que el reino vale todo. Que el reino vale todo. O sea, el discipulado cuesta todo y todo vale. Entonces, ¿qué dice Kenner? Mira lo que continúa diciendo Kenner. El reino es un tesoro, escuchen esto, y aquellos que realmente creen, aquellos que realmente creen, sacrificarán todo lo demás en sus vidas por las agendas del reino. Pero pregúntate tú, ¿cuál es la agenda que manda en tu vida? ¿La tuya? ¿El culto de oración tiene que acomodarse al día libre que tú tienes? O sea, ¿el culto de domingo tiene que acomodarse a la hora que tú quieres? Pastor, no puede empezar el culto a las 10 de la mañana y terminar a las 12 porque yo quiero hacer. Pastor, ¿y qué tal si hacemos? Pastor, ¿y si movemos? O sea, el reino se tiene que acomodar a nuestra agenda. O sea, que al final el reino no es prioridad. Tu agenda es la prioridad. Pero aquí el Señor dice que si el reino, tú lo reconoces, ahí está el problema, ojo, ahí está el problema. Es que si no reconoces el valor del reino no vas a poder ver que vale todo. Por eso, yo soy así, bien progresivo. De hecho, yo alteré el orden del pasaje porque ahorita van a ver el final, es el segundo punto que yo he puesto el tercero. Pero es porque yo tengo una manera de enseñar diferente y quiero siempre llevar a una progresividad donde usted no tenga escapatoria, esa es la verdad. Entonces el reino es incomparable y el que entiende que el reino es incomparable sabe que lo vale todo porque es incomparable y acomoda su agenda a la del reino, no al revés. No al revés, hermano. Y eso es lo que dice Craig Kenner o Kinner. Tenemos a un vendedor de hamburguesa y uno de chorizo, pero resulta que son teólogos también, qué bueno.
Eso para que se rían un poquito y no me miren con cara de bravo. El reino demanda una rendición total, hermanos. Y hay algo interesante. Alguien que no lo puse aquí, pero dice, no es que el reino sea caro. Escucha, no es que el reino sea caro, es que lo vale todo. Yo cuando leía pensé que iba a dar un consejo y al final salió matando. Dice, no es que el reino sea caro. Yo digo, así que es barato. No, es que lo vale todo. Es más que caro. Lo vale todo. Pero vender todas las posesiones, dice él, no es comprar el reino, sino que simboliza la entrega total y priorización absoluta del reino sobre cualquier otra cosa en la vida. Ahora, pensemos lo siguiente, si de verdad el reino se muestra valioso para ti, lo lógico no es que sea tu prioridad. Pensemos, ojo, si el reino se muestra para ti valioso, no tiene sentido que al mismo tiempo también se vuelva tu prioridad, porque viste el valor. Repito lo que dije hace un ratito, si no lo sientes que vale todo, es porque no has visto su valor. Y ya ahí pues tal vez estemos hablando entre una persona no convertida, pero ustedes dijeron que sí ven el valor. Todos dijeron que sí ven el valor. O sea que son convertidos, son creyentes, pero entonces no están dejando que el reino sea prioridad. No están dejando que el reino sea lo más importante en sus vidas. Seguir a Cristo implica una repriorización de nuestras prioridades. Seguir a Cristo implica una repriorización de nuestras prioridades. Tal vez los que llegan tarde les gusta dormir. Seguir a Cristo implica levantarse más temprano, aunque cueste. ¿Entendemos? Aunque cueste. ¿Por qué? Porque el reino vale más que mi sueño. Solo si yo he visto la belleza del reino. Claro, si el reino es para ti hermoso, vale la pena cada viaje. Si has visto la hermosura del reino, vale la pena cada viaje. No es pesado, sí, es cansón al cuerpo, pero hay una alegría que vamos a ver ahorita, el tercer punto, que desborda ese cansancio, y que al final el cansancio no es nada, porque el reino lo vale. Porque estás creciendo, porque estás aprendiendo, porque estás viendo a Cristo cada vez más valioso. Y cada uno póngase lo que tenga que repriorizar, que son cosas que para usted tal vez sean importantes, pero el reino, si yo entiendo su valor, que es el primer punto, yo entonces entenderé que vale más que todo, y todo se somete al reino. ¿Me estoy explicando, hermanos? Pero, repito, esto es solo, hermano, si de verdad tú has visto el reino valioso. Cada sacrificio vas a ver que realmente no es un sacrificio. Cada cosa que dejes vas a ver que vale la pena dejarlo. Mira, no es un sacrificio pesado. Escucha esto, no es un sacrificio pesado cuando entiendes que estás cambiando. Mira la analogía. Cuando se envían vidrio por diamante, ¿entiendes? No es un sacrificio pesado cuando entiendes que estás cambiando vidrio por diamantes. Lo que dejas atrás es nada comparado a lo que ganas. Sí, a ver, diga, bueno, pastor, pero mi sueño. Tranquilo, ¿cuánto te pueden quedar por dormir? ¿Cuánto te pueden quedar por dormir, Alex? ¿50 años? A lo mucho. Pero vas a estar despierto una eternidad sufriendo. Vidrio por diamantes. ¿Se dan cuenta? Ponte a comparar lo que tú quieras y vas a perder al lado del reino. Por eso el reino es el verdadero tesoro. Ahora, hermanos, cuando entendemos esto que yo he explicado, entonces cuando yo puedo llegar al tercer punto, el reino produce. Mira, el reino no se gana, el reino produce. ¿Una qué cosa? Este hombre que vendió todo lo que tenía después fue rico, porque el dinero, el tesoro que encontró cambió su estatus, lo transformó. Pero lo que transformó a este hombre antes de vender lo que tenía y cambiar su estatus comprando el campo fue la alegría que demostró.
Alegría, hermano. Nota lo que dice el texto. Hermano, ¿tú crees que este es un detalle menor? Voy a leerlo lentamente. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Escuchen esto, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder. Y de alegría por ello, o sea, motivado por la alegría, movido por la alegría, impulsado por la alegría, no por el dolor, no por la pena, no por la ay, es difícil. Usted se imagina que el hombre encuentra el tesoro y dice, ah, no, me tengo un lío, vender esta cosa de, oh, olvídate. ¿Hubiera ido a vender todo lo que tenía para comprar el campo? Le pregunto. Solo porque el hombre dijo, wow, wow, ¿qué es esto? Me resolví la vida. Me resolví la vida. Salió y puso una cosa, es más, imagínese a hombre que tapando el tesoro. Ahora que nadie me haya visto. Ahora que nadie me haya visto. Y mira, te vendo mi casa, te vendo, listo, oiga, me quiero comprar este campo. Sí, este campo, vale tanta migaja. Va, coge. Metámonos en la narrativa. Este hombre estaba sumamente alegre, hermano, no poquito. Estaba alegre, a lo sumo. Por eso dice, y la alegría va y vende. La alegría va y vende. ¿Entienden? Aquí hay un punto muy importante de quiebra, hermano. Si tú no sientes alegría por estar en el reino, te tengo que decir que busques lo que te da alegría, pues tal vez no sea aquí, hermano. Pero es imposible, o incongruente, mejor dicho, es incongruente que estés aquí y siempre estés afligido, siempre estés derrotado, siempre estés quejándote, siempre digas que es difícil, siempre digas que no puedes, siempre digas que es un martirio, siempre digas que los hermanos querían soportarlo, siempre digas que es un lío todo, que es un lío la prédica, que es un lío la música, que es un lío el desayuno. Hermano, eso no es alegría, ¿o sí? ¿Eso es alegría? Hermano, hasta cuando te reprenden debe ser alegría. Mira, hermano, cuando a mí en la música, a mí miren, la persona me dice, oye, tienes esos dedos mal, esa no es la técnica correcta. Yo digo, wow, gracias Señor, porque lo puedo corregir ahora, imagínate 20 años después. ¿Cuánto me cuesta? Tal vez me pasa con el trombón, que cuando me fueron a revisar una vez mi técnica, me vieron que estaba mal y abandoné el trombón del trauma que agarré. Por todo lo que había invertido horas y horas para tener toda una embocadura mala, y dejé eso traumado porque no servía para eso. Ojalá me lo hubieran dicho al tercer día, hubiera corregido mi técnica y tal vez hoy tú me hubieras aquí tocando. Las reprensiones, hermanos, son bendiciones de Dios. Son bendiciones de Dios. Tenemos que entender eso, que la iglesia todo, aunque en principio pueda ser un choque que nos duela, pero no debe durar mucho, porque la alegría debe salir a flote, hermano. Repito, yo no estoy predicando un cristianismo sin tristeza, sin dolor, sin problemas. Estoy predicando un reino que cuando está en tu vida hay todo esto, problemas, tristeza, depresión, todo esto, pero al final, miren, el reino se muestra y hay alegría. ¿O a qué le llamamos paz en la tormenta? Que lo usamos mucho, ¿verdad? Debes tener paz en la tormenta. Pero eso no pasa, nada más lo cantamos. La hora que viene una tormenta nos ahogamos. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste. Eso es mentira, tanto. Entendamos eso. Los problemas, Jesús dijo, al mundo tendría aflicción. El asunto es que el reino, hermano, aunque haya problemas, nosotros entendemos que hay problemas. Es como cuando tú tienes una relación y tienes una discusión, ¿no vas a seguir y te divorcias? Bueno, yo espero que aquí no. ¿Por qué tú dices una vez? ¿Qué tú dices? No. Y cuando aconsejan otro dice, ¿qué es el consejo famoso que damos de salida? Hermano, en todos los matrimonios hay problemas, ¿o no? Es el primer consejo que sale, el primer consuelo. Hermano, lo tuyo no es único. En todos los matrimonios hay problemas. ¿No? ¿Tú crees que yo no? Eso sale. Bueno, en el reino es lo mismo, hermano. ¿Tú crees que todos los cristianos tenemos problemas? El asunto es que se impone en el problema. ¿Qué se impone y resurge en medio de la tristeza?
es la alegría. Cuando nos topamos con el reino, la alegría es parte de andar en el reino. Es por eso que entonces cuando Pablo dice la paz que abunde y sobrepasa todo entendimiento, pues no se entiende en el mundo. Porque es como para el mundo sin sentido, porque el mundo no entiende el valor del reino. Pero nosotros que sí lo entendemos, debemos entender eso, hermanos. Así que presten atención a esto. ¿Se acuerdan cuando la mujer samaritana se topó a Jesús? Jesús le dio una zurra, hermano. ¿Tu marido cuál? No, sí, o sea, ha tenido 5, ¿eh? Y el que es ahora era 9 antes. Señor, me estás avergonzando. ¿Qué me has querido decir, Señor? Después salió corriendo a decirle a todo el mundo: encontrar a Cristo. He encontrado el tesoro escondido. ¿Se dan cuenta? O sea, el Señor la reprendió y fue a decir que había encontrado el tesoro escondido. ¿Se acuerdan el etíope con el eunuco? El eunuco etíope que lo encontró Felipe, perdón. El etíope eunuco que se encontró con Felipe, se acuerda y dice: ¿qué estás leyendo? Bueno, no sé, yo estoy leyendo aquí esto, Isaías 53, y lo entiende. No lo entiendo. Se parece a lo de la roca. No lo entiendo. ¿Cómo lo voy a entender menos que alguien me lo explique? Y eso lo explica. Y luego dice: bueno, ¿y qué debo hacer para ser bautizado? Ah, mira, aquí hay un charquito, un buf, coge. Pero lo importante es lo que termina el versículo 39. Dice el versículo 39: cuando subió del agua, siguió su camino triste. Búsquenlo. Hechos 8:39. Hechos 8:39. Ahora no se ponga a ver ahí la teletransportación, que la gente dice que en el 39 hay una teletransportación, dice. ¿Alguien quiere el 39, por favor? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. La belleza que hay aquí es como siguió gozoso su camino al encontrarse en el reino. La gente está buscando que lo arrebató y no lo vio más y transportó al sepa, no, eso se van a topar, créanme. Pero el verdadero sentido rico en el pasaje está en él: siguió su camino gozoso, una vez que fue bautizado, una vez que vio la grandeza del reino. ¿Y qué pasaje, no? Isaías 53. Entonces dice que siguió su camino gozoso. ¿Se acuerdan también cuando estaba Pablo y Silas con el carcelero y todo esto que pasó después? Dice el pasaje que llevándolo a su casa, les puso en la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. ¿Se acuerdan también en Juan 1 cuando Andrés encuentra al Mesías y va y busca al otro hermano? ¿Se acuerdan? Ahora, la Biblia no lo dice, pero podemos imaginar la escena. Imagínense a Andrés y que: el Mesías. ¿Qué sopa, Pedro? ¿Cómo anda? Mira, encontramos ahí que vemos eso así. ¿Cómo lo imaginamos la escena? Salió corriendo, contento, lo hemos encontrado, apareció, ha llegado el Mesías. Hermano, si te topas con el reino, tiene que haber alegría al encontrarlo. Ese es el mensaje aquí importante. Y ahora viene una descarga aquí de aplicaciones, hermano. Mira, la vida cristiana no se trata de dejar cosas. Escucha esto: la vida cristiana no se trata de dejar cosas por obligación, sino de soltarlas con gozo, porque hemos encontrado algo que no es sacrificio triste, es entrega con alegría. Mira, no se trata de dejar las cosas por obligación. No es de que, no es esto, escúchame bien esto, aplicación directa a nuestra iglesia. Por ejemplo, Jonathan, el domingo vamos a hacer el cumpleaños a mi tía. Jonathan no dice:
Ahora yo que le digo al pastor, y ahora soy el grupo de música, ahora sí estoy frito. Porque ahora el pastor, ahora que una me puso la guitarra, me condicionó. Ah, ya la vida, lo era cuando no tocaba, que podía faltar, y como yo no tenía ministerio así, ya la vida, ¿qué hago? Bueno, no, tía, sabe, yo no voy a poder venir porque tengo que estar en la iglesia. Le pregunto, así nos respondemos muchas veces, seamos honestos. Pero eso es dejar las cosas por obligación. Pero eso no es encontrar el tesoro escondido. ¿Sabe cuál es la respuesta? Tía, yo la amo mucho. Me alegro que cumpla un año más de vida. Pero yo tengo que estar en la iglesia el domingo porque es el día que yo celebro cada domingo la resurrección de nuestro Salvador con mis hermanos. Eso para mí tiene un valor incomparable. O sea, yo cantarle al Señor, escuchar el mensaje que me va a renovar toda mi semana, donde voy a ser un pecador, y eso me va a fortalecer. Porque si voy a tu fiesta, voy a quedarme sin alimento y tal vez cuántas estrellas me den la semana como soy yo. Pero saben que yo la quiero mucho, le voy a enviar su regalo. Pero definitivamente pues yo tengo que estar con el Señor el domingo. Y mis hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Alguno respondió así alguna vez? Yo sé que no. Yo sé que no. Porque ustedes no entienden todavía lo que es el reino de Dios, hermanos. Porque ustedes viven en el legalismo todavía. ¿Escucharon? Se lo digo, mirándolo a la cara a todos. Viven un legalismo que le han llamado cristianismo. No han entendido que esto no se trata de obligación, no se trata de que la iglesia te prohíba, no se trata de que el pastor gordo se te venga a imponer cosas. Se trata de que yo sé cuánto vale el reino. Me regocijo, oraré por ti el domingo en la iglesia por un año más de vida que el Señor te ha dado. Pero si quieres llego a las 4 o 5 de la tarde. Porque el reino es prioridad para mí. Que aprendamos a hacer eso. Eso es el reino, hermano. No que el pastor viene poniendo esas cosas y pastor, yo creo que es que le gusta estar metido ahí en la iglesia con uno. Pues hermano, yo le digo, si fuera así por mí, no. Pero hermanos, si yo encontré algo de valor, eso pesa sobre todas las cosas. Tenemos que entender eso, hermanos. Ni hablar de montones de cosas que puedas hacer. Montones de cosas que tú en la vida has respondido no porque ese día tengo que hacer, no porque ese día no puedo porque en la iglesia, no que la iglesia me lo prohíbe, no que, o sea, hermano, todas esas son excusas de un no convertido realmente. El convertido realmente no tiene que decir me lo prohíben, no puedo porque hay aunque quiera, no, se trata de que hay algo más valioso para mí. Y te digo algo, sinceramente, hermano, te lo digo así mismo de parte de Dios, si para ti es un problema eso, considera tu fe. Y yo siempre diré que si te cuesta, mejor retírate y vete a gozar el mundo, porque eso es lo que gozarás solamente el mundo aquí. Porque después te espera el sufrimiento eterno, porque es que tú no naciste para eso. Yo podré ser criticado, pero realmente estoy mostrando amor hasta el inconverso entre nosotros, estoy mostrando el amor porque estoy diciendo no pierdas tu tiempo aquí, porque aquí estás aburrido, vete a gozar la vida porque eso es lo único que te va a quedar de gozo de la eternidad. Siempre aconsejaré al impío que vaya a vivir su impiedad. Porque yo no quiero que el impío, el único momento de vida que tiene para gozar, que sea lo pase el domingo en la iglesia, aguantándome 4 o 5 horas. De verdad, si me pide un consejo le digo, váyase. Porque aquí yo solo quiero gente que entienda el valor del reino y que yo sé lo que vale el reino. Y eso que vale lo pago con gusto porque lo hago desde la alegría, no desde el dolor, hermano. No desde el dolor. Hay cristianos que dicen, si yo fuera como antes, yo tuviera 3 mujeres. Vemos ese mismo problema. Realmente no están en el reino. Porque están viviendo todavía con ganas de su vida pasada. No han encontrado el tesoro de gran precio. No han encontrado el tesoro escondido. Están haciendo una religión de pantalla. Tal vez porque dirán, tal vez hay unos que quieren parecer buenos, tal vez otros porque dicen, bueno, yo crecí en la iglesia, ¿qué me queda? Yo soy de la iglesia, ya me acostumbré a esa madre. Mi esposa antes me decía, es que yo me siento rara si no voy a la iglesia.
Y eso está bien, pero también yo sé que ella ama al Señor. Pero hay gente que puede decir lo mismo y puede que no ame, simplemente es la costumbre. Eso puede pasar también, hermano, porque son patrones. Nosotros vamos con patrones que marcan nuestra vida y eso llega a pensar, nos puede llegar a pensar que es algo que no es. Que tú quieras estar todos los días en la iglesia, si tú no lo haces por el verdadero valor del tesoro, tal vez estés engañado y lo que tengas es una mera costumbre religiosa que al final no tiene poder sobre la muerte. Analícense, hermanos. Mira lo que dice Michael Wilkins. Sí salió. Dice Michael Wilkins. Escuchen esto, por favor, porque inclusive esta parábola complementa el toma tu cruz y sígueme a otro nivel. Mira lo que dice. Esta parábola no se refiere tanto a la negación de uno mismo, ya toma tu cruz y sígueme, sino al alegre abandono por obtener el reino de Dios. ¿Me explico? En esta parábola Jesús no se refiere tanto a la negación de uno mismo, que es otro pasaje, que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame. No, él dice ahora que esto tiene que ver más con el alegre abandono por obtener el reino de Dios. O sea, te invitaron a algo y tú quieres estar aquí, pero no estás lamentando, no estás aquí y dices, chuleta, yo que no fui allá donde tenía que ir con todos mis amigos, y entonces encima el pastor ahí me dio como palo, al final me hubiera ido mejor. Eso no es un alegre abandono. Mira lo que nos enseña un católico, escuchen, un sacerdote católico, Anthony Carmona. Mira lo que dice Anthony Carmona, un católico dice: la ética cristiana es exigente e implica muchas renuncias. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero todo esto ha de estar animado ¿de qué cosa? Del descubrimiento de Jesús y del reino del Padre. Amén. ¿Cómo se dice que un católico esté más claro que muchos evangélicos? A los que criticamos, soy católico romano, besayesos. Pero este católico entiende esto mejor que muchos que estamos aquí criticándolo. Todo esto, toda esa renuncia, todo eso que no hagas, que la gente lo ve como ay. Dice, en verdad debe estar motivado, debe estar animado por la alegría del descubrimiento de Jesús y el reino del Padre. Así que, estaba tomando el fotel, ¿salió? Venga muñequito arriba, así tienen que estar ustedes. De momento tendrán bajones. Por aquí venimos al hospital a sanarnos, a edificarnos, a consolarnos, a restaurarnos. Debemos tener una actitud donde seamos de ayuda y de ánimo para otros, a pegarles la alegría del conocer a Cristo. La vida cristiana no debe ser una carga legalista, sino una respuesta gozosa al descubrimiento de la gracia. Una respuesta gozosa al descubrimiento de la gracia. El sacrificio, que es algo doloroso, mira esto, se vuelve un privilegio cuando el corazón está cautivado. Por eso Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, donde está tu tesoro, están tus pensamientos. Donde está tu tesoro, están tus emociones. Donde está tu tesoro, están tus pensamientos. Tal vez tú digas, no pienso mucho en el reino en la semana. Es porque tal vez el reino no sea tu tesoro. Tal vez el reino no sea prioritario en tu vida. Tal vez tú ni te acuerdas del reino, ni lo que haces en el reino, tu labor en el reino. Es simple, es porque no es tu tesoro. Porque el reino, si es tu tesoro, hermanos, produce una alegría transformadora que nos lleva a rendirlo todo. El reino produce una alegría transformadora que nos lleva a rendirlo todo. No para ganar la gracia, sino porque ya hemos sido alcanzados por la gracia.
no es para ganar la gracia, sino es porque ya hemos sido alcanzados por ella, por la gracia. Hermano, conclusión. Concluimos entonces. Esta parábola nos enseña que cuando la gracia nos abre los ojos, para ver el valor del reino, cuando la gracia nos abre los ojos para ver el valor del reino, la respuesta inevitable es soltar todo con gozo. Escuchen esto, antes de que el hombre vendiera todo, ya había encontrado el tesoro. ¿Entendieron eso? Él no vendió y encontró el tesoro. Él encontró el tesoro y decidió dar todo. La gracia te abre los ojos, tu respuesta inevitable es soltar todo por el reino. Así que eso no fue mérito de él, del hombre, sino fue gracia. La gracia fue que el tesoro se le apareció, pero él actuó ante la gracia. El tesoro apareció y él actuó ante la gracia. Y la gracia le hizo ver la calidad del tesoro que tenía enfrente. Cuando lo encontró, entonces no estaba pagando por el reino, sino que, mira tú esto, hermano, estaba dejando atrás todo lo demás porque había descubierto algo infinitamente superior. Ese tesoro es el reino de Dios que hoy se nos anuncia en el Evangelio. ¿Cuál es ese tesoro? Que en Cristo hay perdón, abundante perdón, según la riqueza de su gracia. Hay vida, y no solo vida, sino vida eterna, vida en abundancia, y que Él es digno de todo. Y esto no debemos perderlo de vista, porque aunque hay todo eso para nosotros buena noticia, Él sigue siendo el rey. Él sigue siendo el rey, el dueño del tesoro, y quien nos mostró el tesoro para que lo disfrutemos con Él. ¿Estás viendo el Evangelio en esta parábola tan hermosa? Ahora, cierro con esto. Te pregunto, ¿qué estás valorando más que el reino de Dios? Porque te hago una pregunta de nuevo. Todos respondieron sí a conocer el inmenso, incomparable valor del reino. Todos reconocieron como consecuencia de que lo vale todo, pero no está siendo demostrado. Y no está siendo demostrado porque no lo hacemos con alegría. Y es el tercer punto. Necesitamos la alegría para entender alegremente que el reino lo vale todo, porque es incalculable. Y si eso es así, entonces alégrate más todavía. Y si no es así, entonces pregúntate qué estás valorando más, que te está distrayendo del verdadero valor y el verdadero tesoro. Porque cuando alguien ve el valor del reino, el valor real del reino, la entrega no es una pérdida, es la respuesta gozosa de haber encontrado lo que realmente vale la pena: Cristo y su reino. Cristo y su reino. Nada es más valioso que Cristo y su reino. Así que yo te animo, no quiero terminar con algo negativo, quiero animarte que si el reino de verdad es para ti glorioso, majestuoso, incomparable, quiere decir que entonces reconoces que lo vale todo. Te falta alegría, pídele a Dios que te dé alegría por el reino. Dile: Señor, perdóname porque he llevado el reino a un legalismo donde no me permite disfrutar. He llevado el reino a una religión de hombre donde yo no puedo sentir alegría. Señor, perdóname porque me he dejado que me manipulen y he entendido el reino como una carga pesada. Si tú me llamaste a descansar, tú me dijiste: venid a mí los que están afligidos y cargados y yo los haré descansar. ¿Por qué, Señor, no estoy descansando? ¿Por qué al contrario me siento más cansado, más cargado, más atribulado, Señor? ¿Se acuerdan cuando el salmista, después de pecar, dijo: devuélveme el gozo de tu salvación? ¿Se acuerdan? ¿Por qué David había perdido el gozo? Por su pecado. Si tal vez hoy tú no te alegras en el reino, es porque tu pecado te ha robado el gozo de tu salvación. ¿Me entiendes? Así que piensa: ¿qué pecado ha robado el gozo de tu salvación? Pero recuerda lo que dije hace un ratito. En el reino, ¿qué hay? En primera negrita, ¿qué es lo que hay? Entonces haz como David. David dijo: devuélveme el gozo de tu salvación. Pero digo: mi pecado está frente a mí, y contra ti, solo contra ti he pecado.
Inclina tu rostro allí y piensa en esto. Piensa, Señor, tal vez mis pecados han hecho que el gozo y la alegría del reino no estén activamente en mi vida. Habla con Dios allí y manifiéstale tu problema. Dile, Señor, tal vez pues yo me he preocupado tanto por las cosas que he perdido el gozo del reino. Señor, tal vez yo me he desenfocado tanto, no he leído tu palabra tanto, no he buscado tu presencia tanto, que he perdido el gozo del reino. O tal vez dile, Señor, yo he agarrado todo lo que tú quieres para mí como mandatos de un padre que impone, pero no como un padre amoroso que cuida y que aconseja y que nos dice por dónde ir por nuestro propio bien. Dile, Señor, tal vez yo no siento el gozo en el reino ya tanto porque todo lo veo como algo cargado que tengo que hacer. O dile, Señor, sabes, yo el reino lo veo que ya no es tan alegre en mi vida porque yo no quiero renunciar a mis pensamientos y a mis sentimientos negativos. Tal vez dile, Señor, tal vez el reino no me produce alegría hoy porque yo quiero vivir en mi pecado y no quiero dejarlo, no quiero renunciarlo. Tal vez diga, Señor, ya no tengo alegría en tu reino porque quiero albergar resentimientos, amarguras, falta de perdón, depresión, egoísmo. Habla con el Señor allí, habla allí y dile, Señor, si tú no sientes la alegría que produce el reino, dile, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Ora como el salmista, devuélveme el gozo de mi salvación. Devuélveme la alegría de estar contigo y en el reino. Señor, devuélveme el ser feliz de ser hijo tuyo. Abre tu corazón al Señor allí mientras mi hermana sale y toca el piano suavemente. Quiero que abras tu corazón allí y seas honesto con el Señor. Que al escuchar el piano, así el que está a tu lado no te va a escuchar, no tengas miedo, no te preocupes. O hazlo en tu mente como quieras, pero sí ponte a pensar, ¿por qué ya no estás tan alegre en el reino? Tal vez digas, sí, es que los hermanos de la roca me han fallado. Claro, pero ellos no son el reino. Ellos no son el reino. Y como siempre digo, siempre te fallarán. Siempre te fallarán. Pero ¿sabes algo? Ese hermano que te ha fallado no es el dueño del tesoro. Y tampoco es el tesoro. Es una persona más que necesita ser expuesta al tesoro y que le brille en la cara y reconozca la magnitud de lo que encuentra. Más bien tú, si lo has encontrado, ¿por qué rehusas alegrarte? ¿Por qué le das cabida al dolor más que a la restauración? ¿Por qué le das cabida más al resentimiento que al perdón? ¿Por qué dejas que tu complejo te haga sentirte inferior en lugar de reconocer el valor que el reino te da para Cristo? Porque tienes un gran valor, Cristo murió por ti y eso devuelve tu dignidad. Sin Cristo nuestra dignidad no sirve porque no la tenemos, pero Cristo nos devuelve nuestra dignidad, esa que teníamos en el Edén, en nuestra cabeza, Adán. Tal vez el gozo no lo sientes en el reino porque estás enfocado en hermanos. Tal vez no tienes el gozo del reino ahora porque te sientes incapaz. Tal vez mis reprensiones de no saber orar están desanimados. Pero recuerda que todo es aprendizaje en el reino, hasta el aprendizaje causa alegría, porque nos ayuda a comunicarnos mejor con nuestro Señor, porque nos ayuda a entendernos mejor con nuestro Señor. Si oramos mal es porque hablamos mal, y si hablamos mal leemos mal, y por eso no entendemos muchas veces lo que el Señor nos enseña en la palabra. Todo es una cadena que debe ser corregida para entender mayormente el reino y que eso produzca más alegría a nosotros. A mayor conocimiento de Dios, más alegría debe haber, porque más grandeza somos capaces entonces de contemplar.
Pero piensa allí lo que ha quitado el gozo. Piensa allí en lo que ha impedido que el reino sea tan majestuoso para ti. ¿Qué es? Problema familiar, problema en el trabajo, problema con tus vecinos, un enfoque en el hombre, una visión materialista. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por no mostrar alegría. Perdónanos por a veces ser motivo de que la gente no quiera venir a ti porque dice: yo que voy a ir a esa iglesia si el que me predica es un amargado, una amargada. Mira su vida, es un desastre. Y me viene a hablar de Cristo. Mira cómo habla a su marido, cómo le habla a su esposa, cómo le habla a sus hijos, cómo le habla a su madre, a su padre. No hay gozo allí, no se ve el gozo. ¿Por qué voy a ir allí si no hay gozo que yo pueda ver en ellos? Señor, perdónanos por hacer ver el reino tan feo. Señor, perdónanos por ensuciar el reino brillante y dejarlo opacado con nuestras acciones. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Danos alegría con tu vida. Que podamos cumplir lo que leemos al entrar por las puertas de este lugar con acción de gracias. Ayúdanos, Señor Jesús. Pídenos, Señor. Ten misericordia de nosotros.